Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del espectáculo. Espero que estén todos súper bien, con energía y listos para escuchar lo que tengo que contarles hoy, porque créanme, esto sí que es bomba atómica. Agárrense sus pelucas, porque el chisme viene con fuerza. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos de cabeza en el drama, la intriga y el posible renacimiento de una de las parejas más icónicas, más idealizadas y más comentadas del universo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. Los reyes y reinas de nuestros chips. Cada vez que pronuncio sus nombres, el internet se revoluciona, las redes sociales explotan y los fanfics se multiplican por 1000. Y con toda la razón del mundo, porque su historia es digna de una telenovela de esas que te dejan pegado al sofá durante meses. Su química en pantalla era tan tangible que casi podíamos tocarla, su romance fuera de ella nos tuvo a todos viviendo una fantasía romántica, y su eventual separación, bueno, esa herida todavía duele. Dejó un vacío en el corazón de millones de fans que creían en el amor verdadero. Pero hoy, mis chismosos, no vengo a remover la sal en esa herida. No vengo a hablar de la ruptura, del dolor, ni de las lágrimas derramadas. Hoy vengo a sembrar la semilla de la esperanza. Vengo a hablarles de algo mucho más, inesperado. Algo que, de ser cierto, no solo podría cambiar sus vidas, sino también reescribir la historia del amor en el mundo del espectáculo. Algo que podría devolvernos la fe en el amor eterno. Antes de que me lancen sus chanclas virtuales por alimentar falsas esperanzas, les suplico que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Porque lo que tengo que contarles hoy es mucho más que un simple rumor. Es una recopilación de pistas, indicios y testimonios que, aunque aún no confirmados al 100% por los protagonistas, tienen todas las papeletas para convertirse en la noticia del año, o incluso de la década. Y si eres nuevo por aquí, y te deleitas con los chismes jugosos, las exclusivas de alto impacto y estar al tanto de cada detalle que sacude el glamoroso mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte a este canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo explosivo. Únete a esta gran familia de chismosos empedernidos que no se pierden ni una. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Que la verdad nos ilumine. Como todos ustedes, mis fieles seguidores, muy bien saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su amor floreció en el mágico set de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primerísimo momento, la conexión entre ellos fue innegable. No era solo una cuestión de buena actuación, no era solo química en pantalla. Era algo más profundo, más genuino, más real. Era amor en estado puro. Los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Al principio intentaron mantener su relación en la más estricta confidencialidad, protegiéndola de las garras de la prensa y de la opinión pública. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Las fotos robadas por paparazzi, los gestos cómplices captados en vídeo, las miradas delatadoras que brillaban con intensidad, todo, absolutamente todo, terminó por confirmar lo que todos, en el fondo, ya sabíamos. Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban locamente, perdidamente e irremediablemente enamorados. Su relación fue un torbellino de emociones. Intensa, apasionada, vibrante y sobre todo, muy pública. No se escondían, no negaban su amor. Compartían fotos juntos en sus perfiles de redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos que derretían el corazón de sus fans, se dejaban ver juntos en eventos de alfombra roja y viajes exóticos que hacían suspirar a más de uno. Se convirtieron de la noche a la mañana, en la pareja favorita de Turquía. Pero su popularidad no se limitó a las fronteras turcas. Su relación generó una expectación global, atrayendo la atención de medios de comunicación y fans de todo el mundo. Todos queríamos saber más sobre ellos, sobre sus planes a futuro, sobre si sonarían campanas de boda. Todos soñábamos con verlos caminar juntos hacia el altar. Pero ay, mis queridos chismosos, como suele suceder en el despiadado mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. Las relaciones, como castillos de arena, pueden desmoronarse con la fuerza de una ola. De repente, sin previo aviso, los rumores de crisis comenzaron a inundar los titulares. Ya no se les veía juntos con tanta frecuencia, sus publicaciones en redes sociales se volvieron esporádicas y sus mensajes, extrañamente impersonales. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la que todos temíamos en lo más profundo de nuestros corazones, se confirmó,
Ande Ercel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. El cuento de hadas había llegado a su fin. La noticia fue un jarro de agua fría para todos sus fans. Un balde de hielo que congeló la esperanza y rompió miles de corazones. Las redes sociales se convirtieron en un mar de mensajes de tristeza, desolación y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan perfecta, tan sólida, tan inquebrantable, había tomado la drástica decisión de separarse? Las especulaciones no tardaron en florecer como hongos después de la lluvia: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones laborales, incompatibilidad de caracteres. La lista era interminable. Pero la verdad, la cruda verdad, es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente detonó la ruptura. El misterio permaneció intacto. Ambos se mantuvieron extraordinariamente discretos sobre el tema, evitando a toda costa dar detalles sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados. Hande se sumergió de lleno en su carrera como actriz y modelo, consolidándose como una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Kerem, por su parte, continuó trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Pero a pesar de la distancia física y el silencio mediático, el fantasma de su relación siempre estuvo presente. Los fans seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación, seguían soñando con verlos juntos de nuevo, seguían alimentando la llama de la ilusión. Y es precisamente aquí, mis chismosos de mi vida, donde la historia da un giro dramático, inesperado y, debo confesar, extremadamente emocionante. Porque según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde les pido que activen su detector de chismes y tomen esta información con la mayor cautela posible, porque, repito, aún no hay confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Hande Ercel y Kerem Bürsin podrían estar preparándose para un reencuentro amoroso. Sí, lo han oído bien. Una segunda oportunidad para el amor. Una revancha para el destino. Un resurgimiento de las cenizas. Esto es una bomba, señores. Permítanme explicarles con lujo de detalles. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más persistentes de que Hande y Kerem han retomado el contacto. Al parecer, se han visto en privado en varias ocasiones, lejos de los reflectores y de la mirada inquisidora de los paparazzi. Algunos aseguran que simplemente están intentando reconstruir su amistad, que quieren dejar atrás los rencores del pasado y mantener una relación cordial y respetuosa. Otros, los más optimistas y románticos, sostienen con vehemencia que entre ellos sigue existiendo algo más profundo, que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo, que las brasas siguen encendidas bajo la superficie. Lo que sí es innegable es que ambos han hablado públicamente de la importancia que el otro tuvo en sus vidas. Han reconocido que su relación fue muy especial, única e irrepetible, y que guardan un recuerdo imborrable de los momentos mágicos que compartieron juntos. Hande, en particular, ha mencionado en varias entrevistas que Kerem es una persona a la que respeta y admira profundamente, y que siempre estará agradecida por el tiempo que pasaron juntos. Sus palabras, aunque cautelosas, denotaban un cariño que trascendía la simple amistad. Y ahora agárrense de sus asientos porque aquí viene lo más jugoso del chisme. Hace apenas unos días, una fuente anónima, pero aparentemente muy confiable, cercana a Hande, reveló a un prestigioso medio de comunicación turco que la actriz estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. Una segunda oportunidad. La frase mágica que todos los fans de Hande y Kerem estaban esperando escuchar. Según esta fuente, Hande se habría dado cuenta de que cometió un error al dejarlo ir y que echa terriblemente de menos su compañía, sus risas, sus abrazos, su amor. Al parecer, Hande estaría dispuesta a perdonar los errores del pasado y a empezar de nuevo con Kerem, desde cero, siempre y cuando él también esté dispuesto a hacerlo. Por supuesto, esto no significa que la reconciliación sea un hecho consumado. Todavía hay muchos obstáculos que superar, muchas heridas que sanar y muchas conversaciones pendientes. Pero el simple hecho de que exista la posibilidad, aunque remota, de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos es suficiente para inundar de ilusión a todos sus fans incondicionales. La esperanza renace. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, una pieza clave en este rompecabezas sentimental: ambos están solteros. Después de su dolorosa ruptura con Kerem, a Hande se le relacionó sentimentalmente con varios hombres, pero ninguna de esas relaciones llegó a buen puerto. Ninguno logró ocupar el lugar que Kerem dejó vacante en su corazón.
Kerem, por su parte, también ha permanecido soltero desde entonces, aunque también se le ha vinculado con algunas mujeres. Pero al igual que Hande, no ha formalizado ninguna relación. El hecho de que ambos estén libres sentimentalmente aumenta exponencialmente las posibilidades de una reconciliación. Las cartas están sobre la mesa. Ahora. Bien, la pregunta del millón, ¿qué opina Kerem de todo esto? Esa es la incógnita que mantiene en vilo a todos los chismosos del mundo. Según algunas fuentes, Kerem también estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a Hande. Al parecer, el actor nunca dejó de quererla y siempre ha lamentado profundamente la ruptura. Sin embargo, Kerem también estaría un poco inseguro, temeroso de que la relación vuelva a fracasar y de sufrir una nueva desilusión. En resumen, mis queridos chismosos, la situación actual es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Ambos están solteros, ambos se han dedicado públicamente palabras de cariño y respeto, y ambos podrían estar dispuestos a dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Sin embargo, aún hay muchos obstáculos que superar, muchas conversaciones difíciles que tener y muchas decisiones importantes que tomar. ¿Qué va a pasar? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta historia de amor, desamor y posible reconciliación va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Estén atentos a mi canal, porque les prometo que los mantendré informados de todas las novedades y exclusivas sobre este tema candente. No se pierdan ni un solo detalle. Para recapitular rápidamente, hoy les he traído la inesperada y emocionante noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar considerando seriamente darse una segunda oportunidad en el amor. Les he presentado la información recopilada de diversas fuentes, siempre recordando que aún no hay confirmación oficial, y les he explicado por qué esta noticia ha generado tal revuelo y expectación a nivel mundial. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo muy chismoso. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa este canal y me motiva a seguir buscando los chismes más jugosos y las noticias más explosivas para ustedes. Gracias, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿Piensan que esta vez la relación podría funcionar y resistir las presiones del mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten un pelo y exprésense libremente. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un merecido like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola noticia del apasionante mundo del espectáculo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo cargado de chismes y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría y sorpresas. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo. Adiós. Besos y abrazos.